¿Alguna vez te has preguntado qué sonido puede significar la diferencia entre la vida y la muerte en medio de la montaña? Esta noche te contaré una historia que comienza con un silencio helado, roto solo por el rugido del viento y un grito de dolor. Antes de seguir, dime en los comentarios, ¿qué harías tú si estuvieras solo herido y atrapado bajo la nieve? No olvides suscribirte porque cada historia que compartimos aquí no solo habla de lobos, sino de lo que nos conecta con ellos. La cámara se abre sobre un paisaje nocturno. Una tormenta de nieve cubre las laderas y en un estrecho desfiladero, un montañista yace inmóvil. Su linterna parpadea hasta apagarse. El frío muerde, la oscuridad engulle. Todo indica que esa noche será su última. Pero en el instante más desesperado, un aullido corta la noche. No es el rugido de un lobo adulto, sino el lamento tembloroso de un cachorro. Un sonido frágil extraño fuera de lugar en ese vacío helado. Ese aullido, que parece insignificante, se convierte en la chispa que cambiará el destino del hombre. El montañista, entre la conciencia y el sueño, abre los ojos apenas. No entiende si lo que escucha es real o un eco de su mente. Sin embargo, algo dentro de él le dice que no está solo, que en medio de la soledad absoluta, una criatura salvaje ha alzado la voz. Mientras el viento arrastra copos de nieve, el eco del aullido resuena en los valles cercanos, y lo que sucede después sorprende a todos. Su nombre era Daniel Rivas. Tenía 34 años y había dedicado más de una década a escalar las montañas del norte, aquellas cumbres donde el viento nunca descansa y la nieve borra cada huella en cuestión de horas. No era un famoso alpinista ni alguien que buscara reconocimiento. Su pasión no tenía nada que ver con medallas ni récords, sino con la necesidad de enfrentarse al silencio y a la soledad de la naturaleza. Daniel había nacido en un pequeño pueblo rodeado de sierras. Desde niño, escuchaba a su abuelo contar historias de lobos de noches en que el valle entero vibraba con sus aullidos, pero en su infancia ya casi no quedaban lobos en la región. Lo único que quedaba eran relatos envueltos en misterio. Un aullido puede guiarte a casa o perderte para siempre, le había dicho el abuelo una vez mientras avivaba la chimenea. El escenario donde la historia comienza es brutal y hermoso, a la vez un macizo montañoso, cubierto de pinos, retorcidos, gargantas profundas y llanuras heladas, donde las sombras parecen crecer con cada ráfaga de viento. En invierno, todo se convierte en un desierto blanco. Allí cada paso es una lucha contra la gravedad y contra el frío que cala hasta los huesos. La noche en que Daniel se accidentó, la temperatura descendía a menos de 10 grados bajo cero. La tormenta había llegado antes de lo previsto. La nieve caía sin tregua borrando el sendero y el viento azotaba como cuchillas invisibles. Daniel, al intentar buscar refugio en un desfiladero, resbaló en una placa de hielo oculta. Su cuerpo golpeó contra las rocas antes de quedar atrapado en un estrecho hueco entre paredes de piedra. Mientras la cámara recorre el paisaje helado, la narración introduce el otro elemento clave de esta historia, el lobo. Pero no un lobo adulto poderoso y temido, sino un cachorro que había quedado rezagado de su manada. Nadie sabe por qué estaba solo en aquella noche despiadada, quizás se había extraviado, quizá buscaba a su madre, quizá simplemente seguía un instinto imposible de comprender desde la mirada humana. Lo cierto es que ese cachorro con su pelaje gris, moteado, y sus patas aún torpes, se encontraba en las cercanías del desfiladero donde Daniel yacía inconsciente. Y mientras los humanos ven la montaña como un reto para el lobo, es un hogar cada grieta, cada sendero oculto, cada corriente de aire cargada de olores le resulta familiar. El contraste es evidente, un hombre que desafía la montaña, empujado por la pasión, y una cría de lobo que pertenece a ella por nacimiento. Dos seres destinados a cruzarse bajo circunstancias que ninguno eligió. Daniel despertó poco a poco. Su respiración era pesada y un dolor agudo recorría su pierna derecha. Intentó moverse, pero la roca y la nieve lo mantenían atrapado. El silencio era tan absoluto que el sonido de su propio corazón le parecía ensordecedor. Fue entonces cuando escuchó por primera vez aquel aullido extraño, un lamento breve e inseguro que no se parecía al de los lobos adultos que alguna vez había leído en libros o escuchado en grabaciones. Ese eco rompió la noche. Daniel no sabía si reír o temblar. ¿Era real
o solo una alucinación provocada por el dolor y el frío. Mientras tanto, a unos metros de distancia, el cachorro de lobo levantaba el hocico hacia el cielo estrellado y volvía a aullar, buscando una respuesta que no llegaba. Lo que Daniel ignoraba era que ese sonido, ese pequeño hilo de voz salvaje, pronto se convertiría en el puente entre su vida y la muerte. Porque el eco de un aullido puede viajar más lejos que cualquier grito humano en medio de la tormenta. Daniel permanecía atrapado en la grieta, con la nieve cayendo en silencio sobre su cuerpo. Cada minuto parecía más largo que el anterior. El dolor en su pierna era insoportable y la fatiga comenzaba a apagar su mente. Creía que estaba condenado a desaparecer bajo aquel manto blanco. Entonces lo escuchó de nuevo. Aquel aullido débil pero insistente se filtraba entre los muros de piedra. No era un sonido que infundiera temor, sino algo distinto, vulnerable, frágil, como el llanto de un niño perdido. Daniel, con los labios resecos y la respiración entrecortada, murmuró para sí mismo: «Un cachorro, aquí». El hombre trató de mover una mano hacia la linterna apagada, pero sus dedos apenas respondían. Levantó la vista y a lo lejos distinguió una silueta pequeña recortada contra la nieve. 2 ojos brillaban como carbones en la penumbra. El cachorro de lobo lo observaba en silencio, con las orejas erguidas, sin dar un paso hacia él, pero tampoco huyendo. En la mente de Daniel, la lucha era doble. Por un lado, el instinto humano que gritaba peligro, un lobo puede atraer a la manada. Por otro, la extraña sensación de compañía que emanaba de aquella criatura. Era como si ambos compartieran una misma vulnerabilidad, uno atrapado entre rocas, el otro separado de su familia. El cachorro inclinó el hocico y volvió a aullar. Esta vez, más fuerte, más largo. El sonido se expandió en el valle, rebotando contra las paredes de la montaña. Daniel, entre el dolor y la confusión, sintió algo inesperado: esperanza. Aquel aullido podía ser su salvación, un faro sonoro en medio de la tormenta. Los minutos pasaron. Daniel intentó mantenerse despierto, aferrándose a cada nuevo aullido del pequeño lobo. En su delirio comenzó a hablarle como si fuera un compañero humano. «No te detengas, sigue llamando, que alguien te escuche». El cachorro, sin entender las palabras, pero sensible a la energía de aquella voz, permaneció cerca. No se acercaba demasiado, pero tampoco desaparecía. Era un guardián silencioso, una presencia que rompía el aislamiento mortal del montañista. Mientras tanto, en la distancia, un grupo de guardabosques recorría el valle en patrulla nocturna. La tormenta los obligaba a avanzar lentamente, atentos a cualquier señal. Uno de ellos detuvo a sus compañeros y dijo: «¿Lo escucharon? Ese aullido no es normal». Los hombres se miraron. Sabían que un cachorro solo en la montaña era raro, pero lo más extraño era la persistencia con la que aullaba siempre desde el mismo lugar. Guiados por aquel eco, comenzaron a cambiar de rumbo. Cada aullido era como una brújula improvisada que los conducía hacia el desfiladero. De vuelta en la grieta, Daniel ya apenas podía mantener los ojos abiertos. El frío lo envolvía, pero en su mente repetía una idea: «Ese lobo me está llamando ayuda». La lógica le decía que era imposible, pero su corazón hambriento de un milagro se aferraba a esa creencia. Finalmente, las linternas de los guardabosques iluminaron la pared rocosa. Una voz gritó: «Aquí hay alguien atrapado». Daniel, con sus últimas fuerzas, respondió con un gemido. El cachorro de lobo, como si entendiera que su misión estaba cumplida, lanzó un último aullido y desapareció entre la ventisca. Los rescatistas descendieron con cuerdas, retiraron la nieve y lograron sacar al montañista de su prisión helada. Uno de ellos comentó en voz baja: «Si no fuera por ese cachorro, nunca lo habríamos encontrado a tiempo». La noche en que Daniel fue rescatado no terminó cuando lo sacaron de la grieta. Su cuerpo estaba débil, su pierna fracturada y la hipotermia lo había llevado al borde de la inconsciencia. Los guardabosques lo trasladaron a un hospital cercano, donde pasó varios días en cuidados intensivos. Allí, mientras luchaba contra el dolor y la fiebre, el recuerdo del cachorro de lobo no lo abandonaba. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a escuchar aquel aullido agudo que había marcado la diferencia entre la vida y la muerte. En el hospital, los médicos lo felicitaron por su resistencia. «Ha sobrevivido a una tormenta que muy pocos logran superar», le dijo uno de ellos, pero Daniel sabía que su fortaleza no había sido suficiente por sí sola. Una parte de él
Estaba convencida de que había sido el cachorro quien había guiado a los rescatistas. Esa idea le dio fuerzas para continuar con la rehabilitación. Los días pasaron y mientras su pierna sanaba lentamente, Daniel comenzó a investigar. Preguntó a los guardabosques si habían visto al cachorro aquella noche. Algunos lo recordaban vagamente, otros dudaban, pero todos coincidían en que los aullidos habían sido lo que los llevó a la ubicación exacta. Fue extraño, dijo uno, normalmente los lobos evitan a los humanos, pero este cachorro era como si quisiera llamar nuestra atención. La curiosidad se transformó en necesidad. Cuando Daniel por fin recibió el alta médica, tomó una decisión que sorprendió a su familia y amigos. Regresaría a la montaña, no para escalar, sino para buscar al pequeño lobo. La montaña en invierno es despiadada, incluso para un hombre preparado. Daniel, aún con muletas, comenzó su travesía hacia el desfiladero donde había quedado atrapado. Cada paso era un recordatorio de su fragilidad. El frío volvía a morderle los huesos y la nieve cubría cualquier rastro del pasado. Pero en su interior llevaba una certeza debía agradecer. Durante días, recorrió los senderos siguiendo huellas que desaparecían rápido bajo la ventisca. Se detuvo junto a un arroyo congelado donde encontró impresiones en la nieve, pequeñas patas más grandes de lo que recordaba. El cachorro había crecido. Esa revelación lo llenó de emoción. No estaba persiguiendo un fantasma, el lobo había sobrevivido. Daniel comenzó a dejar señales de su paso, pequeños montones de piedras, trozos de tela en ramas visibles. No quería atrapar al animal, solo demostrar que estaba allí, y aunque nunca lo veía directamente, sentía su presencia. Algunas noches en la distancia, escuchaba un aullido breve que lo hacía estremecer. Era como si el cachorro lo vigilara desde las sombras, desconfiado, pero curioso. Un vínculo invisible comenzó a formarse. Daniel hablaba en voz alta, sabiendo que quizá el lobo lo escuchaba. No busco hacerte daño, solo quería darte las gracias. El lobo, como todo ser salvaje, nunca respondió con palabras. Su lenguaje era otro, el silencio entre los árboles, las huellas que aparecían cerca del campamento de Daniel, el eco de un aullido que rompía la noche justo cuando él pensaba rendirse. Un día, mientras recogía leña, Daniel escuchó un crujido tras los pinos. Al girar la cabeza lo vio. El cachorro ya no era tan pequeño. Su pelaje era más espeso, sus patas más firmes, y en sus ojos brillaba la desconfianza de un animal que había aprendido a sobrevivir solo. Se miraron durante unos segundos eternos. Daniel no se movió, no quería asustarlo. El lobo olfateó, el aire inclinó la cabeza y luego desapareció en un salto ágil. Ese instante bastó para que Daniel confirmara lo que había sentido desde el hospital. Había un lazo entre ellos, no de posesión ni de domesticación, sino de respeto mutuo. Cada uno había estado al borde del abismo y de alguna forma sus destinos se habían entrelazado. Sin embargo, la supervivencia en la montaña no es un juego. Daniel lo sabía bien. El lobo enfrentaba peligros constantes, hambre de predadores, trampas humanas. Daniel lo descubrió al encontrar un lazo metálico semienterrado en la nieve, una trampa ilegal colocada por cazadores furtivos. La visión lo enfureció. Comprendió que más allá de buscar un reencuentro, debía proteger al cachorro. Así comenzó un nuevo desafío: advertir a las autoridades, retirar trampas, recorrer la zona para asegurarse de que el territorio del lobo estuviera libre de amenazas. Cada acción reforzaba su vínculo con aquel ser invisible, siempre presente aunque casi nunca visto. Una noche, mientras descansaba junto al fuego, Daniel escuchó de nuevo un aullido cercano. Esta vez no estaba solo. Varias voces jóvenes y torpes se unieron al canto. El cachorro había encontrado compañía, quizá otros huérfanos, quizá una nueva manada en formación. Daniel sonrió con lágrimas en los ojos. No necesitaba verlo para saber que estaba bien. La montaña, aunque majestuosa, no perdona a nadie. Daniel lo sabía, pero aún así decidió volver una y otra vez para seguir las huellas del cachorro de lobo que había salvado su vida. Lo que no imaginaba era que el verdadero desafío aún estaba por llegar. Era finales de invierno cuando las tormentas dieron una tregua. El aire helado seguía cortando la piel, pero el cielo se abrió lo suficiente para dejar ver el sol. Daniel, con su pierna aún resentida pero más fuerte, emprendió una nueva expedición. Su meta no era conquistar una cima,
sino vigilar el valle donde había visto las huellas por última vez. Al llegar al desfiladero, algo lo detuvo en seco. El silencio no era normal. La montaña siempre guarda sonidos, ramas, crujiendo pájaros lejanos, el murmullo del viento. Pero aquel día, todo parecía suspendido. Daniel supo de inmediato que algo estaba mal. Avanzó con cautela y pronto lo descubrió. A unos metros, atrapado en una trampa de acero oxidado, estaba el mismo cachorro de lobo. Había crecido, sí, pero seguía siendo reconocible por el brillo de sus ojos. Sus patas traseras estaban ensangrentadas y cada intento de liberarse solo hacía que la trampa se cerrara con más fuerza. El corazón de Daniel se aceleró. Recordó aquella noche en la que el aullido del cachorro lo había salvado y ahora era él quien debía devolver el favor. Se arrodilló lentamente con las manos levantadas para mostrar que no significaba amenaza. «Tranquilo, estoy aquí para ayudarte», susurró, aunque sabía que el lobo no podía entender sus palabras, solo su tono. El cachorro gruñó débilmente, más por dolor que por agresividad. El aire se llenó del olor metálico de la sangre y del crujido de la cadena contra las piedras. Daniel, con el pulso tembloroso, buscó en su mochila una barra de hierro que llevaba para la caminata. Intentó forzar el mecanismo de la trampa. El metal cedía apenas lo suficiente para liberar presión, pero no lo suficiente para soltar la pata del lobo. Fue entonces cuando escuchó algo peor: pasos humanos, voces roncas, risas ásperas, cazadores furtivos. Los responsables de esa trampa regresaban. Daniel se ocultó instintivamente tras una roca, pero sus ojos no se apartaron del lobo herido. Los hombres aparecieron armados con rifles. Uno de ellos dijo: «Mira lo que tenemos aquí, carne fresca». Daniel sabía que no tenía muchas opciones. Podía quedarse escondido y salvarse, o exponerse y enfrentar a aquellos hombres en desventaja. Su corazón le gritaba que debía hacer lo correcto. Inspiró hondo, salió de su escondite y gritó: «¡Déjenlo en paz!». Los cazadores lo miraron sorprendidos. «¿Y tú quién eres?», preguntó uno apuntándole con el rifle. Daniel levantó las manos. «Ese animal me salvó la vida una vez. No permitiré que lo maten». Hubo un silencio pesado, roto solo por los gemidos del lobo atrapado. Los cazadores rieron con desprecio. «Un lobo salvándote la vida, eso es un cuento de hadas». Pero antes de que pudieran reaccionar, un sonido atravesó el valle, un aullido profundo, fuerte, proveniente de lo alto de la montaña. No era el cachorro, era otro lobo adulto. Y no estaba solo. En cuestión de segundos, más aullidos se unieron formando un coro que erizó la piel de todos. Los cazadores miraron alrededor con nerviosismo. Sabían que enfrentarse a un lobo aislado era una cosa, pero a una manada entera, otra muy distinta. Daniel aprovechó la confusión. Con todas sus fuerzas, golpeó la trampa con la barra de hierro hasta que el mecanismo cedió. El cachorro se liberó con un chillido, cojeando, pero aún con vida. El lobo no huyó de inmediato, se quedó junto a Daniel, como si entendiera que el peligro aún no había pasado. Los cazadores retrocedieron, mirando hacia las sombras donde los ojos brillantes de varios lobos empezaban a aparecer. No dispararon. Sabían que un tiro podía desatar un ataque fulminante. Maldiciendo, recogieron sus cosas y se retiraron apresuradamente, dejando atrás la trampa rota. Daniel, agotado y con las manos ensangrentadas, se dejó caer sobre la nieve. El cachorro cojeó hacia él, manteniendo una distancia prudente, y lo miró fijamente. Sus ojos parecían decir lo que las palabras no podían: una deuda había sido saldada. Entonces, desde lo alto apareció la silueta de un lobo adulto, posiblemente la madre, o un líder de la manada. El cachorro se giró, emitió un aullido corto y corrió hacia ellos. La manada lo recibió con una mezcla de aullidos y roces afectuosos. Antes de desaparecer entre los árboles, el cachorro se volvió una vez más hacia Daniel. El hombre levantó la mano en un gesto silencioso de despedida, y por un instante, bajo la luz pálida del sol invernal, ambos compartieron la certeza de que sus destinos habían estado unidos por algo más grande que la casualidad. Después del encuentro con la manada, Daniel regresó al pueblo con el corazón dividido. Había cumplido una promesa silenciosa de volver la vida que una vez le fue regalada, pero ahora debía enfrentar una realidad distinta, una que no se resolvía con valentía ni con aullidos en la montaña, sino con leyes, opiniones y prejuicios humanos. La noticia se propagó rápido. Los guardabosques informaron sobre el hallazgo de trampas ilegales,
y la presencia de cazadores furtivos en la zona. Pero también se filtró otro detalle: un montañista había intervenido para salvar a un lobo. Esa parte de la historia encendió un debate que pronto dividió al pueblo. Algunos lo admiraban. Decían que había demostrado coraje y compasión, que había defendido la vida de un animal en peligro. Ese hombre es un héroe, murmuraban en la cafetería local. Pero otros lo criticaban con dureza. Los lobos son una amenaza. Hoy salva a uno, mañana ese mismo lobo puede matar nuestro ganado. Las tensiones crecieron cuando las autoridades de conservación lo citaron para dar su versión de los hechos. En la sala de reuniones, bajo luces frías, Daniel relató con detalle lo ocurrido, cómo había encontrado el cachorro atrapado, cómo lo había liberado, cómo los cazadores huyeron al escuchar los aullidos de la manada. El jefe de la oficina de conservación lo escuchó en silencio, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Señor Rivas, dijo al final, comprendemos su situación, pero intervenir directamente con lobos salvajes no es lo correcto. Existe un protocolo. Usted pudo haberse puesto en grave peligro. Daniel lo sabía. Había sentido el filo de ese peligro en cada segundo junto al animal herido, pero no podía aceptar la idea de haberlo dejado morir. Entiendo las reglas, respondió, pero no podía dar la espalda. Ese lobo me salvó una vez. No me hubiera perdonado abandonarlo. Las palabras generaron incomodidad. Para la burocracia, los sentimientos no eran argumento suficiente. Sin embargo, los guardabosques presentes confirmaron que gracias a la acción de Daniel se habían identificado y denunciado varias trampas ilegales. Esa evidencia inclinó la balanza a su favor, aunque la tensión permaneció. Mientras tanto, en el pueblo, los rumores crecían. Algunos granjeros comenzaron a presionar a las autoridades, exigían medidas más duras contra los lobos. No queremos que se conviertan en plaga, decían. Otros, inspirados por la historia, organizaron pequeños grupos de apoyo a la conservación. Los lobos forman parte de estas montañas, desde siempre merecen respeto, argumentaban. Daniel se convirtió en una figura polémica. No buscaba atención, pero su nombre aparecía en periódicos locales, acompañado de titulares contradictorios. Montañista arriesga su vida para salvar a un lobo frente a héroe o insensato, polémica en torno al rescate de un depredador. La presión social comenzó a afectarlo. En la tienda de suministros sentía las miradas divididas, algunas de gratitud, otras de reproche. En las calles, desconocidos lo detenían para darle las gracias, mientras otros le advertían que su compasión podría costar vidas humanas algún día. Lo más difícil llegó cuando recibió una carta oficial. Debía abstenerse de buscar o seguir rastros de lobos sin autorización. La advertencia era clara: de incumplirla enfrentaría sanciones legales. Daniel guardó silencio. Entendía la necesidad de proteger tanto a los animales como a los humanos, pero en el fondo le dolía. No quería domesticar ni encadenar a los lobos. Solo quería honrar ese vínculo inesperado. Una noche, sentado frente a la chimenea, recordó las palabras de su abuelo: un aullido puede guiarte a casa o perderte para siempre. Ahora comprendía que ese aullido lo había salvado físicamente, pero también lo había llevado a un territorio más complejo, el del juicio humano. Los días posteriores a la citación oficial fueron un torbellino para Daniel. En su interior llevaba una mezcla de orgullo y de inquietud. Orgullo porque había devuelto un gesto de vida al cachorro que lo había salvado. Inquietud porque la presión social y las restricciones legales lo empujaban a tomar distancia. La montaña, que siempre había sido su refugio, ahora parecía convertirse en un territorio prohibido. Pero la vida no siempre sigue la lógica de los documentos y las normas. Una tarde, mientras caminaba por un sendero cercano al valle, Daniel escuchó un eco que lo estremeció: un aullido. No era el llanto débil de un cachorro, sino una voz más profunda, más segura. Había pasado tiempo y aquel lobo había crecido. El sonido despertó en él una decisión inevitable: debía despedirse. No podía desafiar las leyes, ni arriesgarse a ser visto como un intruso en el mundo salvaje. Pero tampoco podía cargar con la ausencia sin cerrar el círculo. Necesitaba mirar una vez más a aquel ser que lo había conectado con la vida. Así que preparó una última expedición. Empacó ligero, con solo lo esencial: agua, abrigo y una libreta en la que había escrito unas líneas que jamás leería el lobo, pero que lo ayudaban a ordenar sus pensamientos. Al llegar al desfiladero, donde todo comenzó, el silencio lo envolvió de nuevo. Esperó durante horas. El frío se colaba por cada costura de su ropa. Pensó que quizá nunca aparecería.
pero cuando la luna emergió detrás de las montañas, lo vio. El lobo estaba allí en la cima de una roca imponente bajo la luz plateada. Su silueta ya no era torpe ni pequeña, se había transformado en un joven cazador fuerte y seguro. Daniel contuvo la respiración. No se movió, no habló. Solo levantó lentamente la mano en un gesto de reconocimiento. El lobo lo miró fijo con esa mezcla de desconfianza y curiosidad que solo los animales salvajes poseen. Luego inclinó la cabeza y, para sorpresa de Daniel, lanzó un aullido prolongado. El sonido atravesó el valle como un puente invisible. Daniel sintió que era un mensaje, una despedida. Y sin poder contenerse, respondió en voz baja: «Gracias por haberme salvado». El lobo no se acercó. No necesitaba hacerlo. Con un último vistazo, giró sobre sus patas y desapareció entre los árboles nevados. Daniel permaneció de pie inmóvil con el corazón ardiendo entre la tristeza y la gratitud. De regreso al pueblo, supo que esa era la última vez. Comprendió que los vínculos verdaderos no siempre implican permanencia, que el respeto más profundo es saber cuándo dejar ir. Esa noche, al anotar en su libreta, escribió: «No todo adiós es una pérdida. A veces es la forma más pura de amor». Los días posteriores a la citación oficial fueron un torbellino para Daniel. En su interior llevaba una mezcla de orgullo y de inquietud. Orgullo porque había devuelto un gesto de vida al cachorro que lo había salvado. Inquietud porque la presión social y las restricciones legales lo empujaban a tomar distancia. La montaña que siempre había sido su refugio, ahora parecía convertirse en un territorio prohibido. Pero la vida no siempre sigue la lógica de los documentos y las normas. Una tarde, mientras caminaba por un sendero cercano al valle, Daniel escuchó un eco que lo estremeció, un aullido. No era el llanto débil de un cachorro, sino una voz más profunda, más segura. Había pasado tiempo y aquel lobo había crecido. El sonido despertó en él una decisión inevitable: debía despedirse. No podía desafiar las leyes ni arriesgarse a ser visto como un intruso en el mundo salvaje. Pero tampoco podía cargar con la ausencia sin cerrar el círculo. Necesitaba mirar una vez más a aquel ser que lo había conectado con la vida. Así que preparó una última expedición. Empacó ligero con solo lo esencial: agua, abrigo y una libreta en la que había escrito unas líneas que jamás leería el lobo, pero que lo ayudaban a ordenar sus pensamientos. Al llegar al desfiladero, donde todo comenzó, el silencio lo envolvió de nuevo. Esperó durante horas. El frío se colaba por cada costura de su ropa. Pensó que quizá nunca aparecería. Pero cuando la luna emergió detrás de las montañas, lo vio. El lobo estaba allí en la cima de una roca imponente bajo la luz plateada. Su silueta ya no era torpe ni pequeña, se había transformado en un joven cazador fuerte y seguro. Daniel contuvo la respiración. No se movió, no habló. Solo levantó lentamente la mano en un gesto de reconocimiento. El lobo lo miró fijo con esa mezcla de desconfianza y curiosidad que solo los animales salvajes poseen. Luego, inclinó la cabeza y, para sorpresa de Daniel, lanzó un aullido prolongado. El sonido atravesó el valle como un puente invisible. Daniel sintió que era un mensaje, una despedida. Y sin poder contenerse, respondió en voz baja: «Gracias por haberme salvado». El lobo no se acercó. No necesitaba hacerlo. Con un último vistazo, giró sobre sus patas y desapareció entre los árboles nevados. Daniel permaneció de pie, inmóvil, con el corazón ardiendo entre la tristeza y la gratitud. De regreso al pueblo, supo que esa era la última vez. Comprendió que los vínculos verdaderos no siempre implican permanencia, que el respeto más profundo es saber cuándo dejar ir. Esa noche, al anotar en su libreta, escribió: «No todo adiós es una pérdida. A veces es la forma más pura de amor». La historia de Daniel y el cachorro de lobo no fue una aventura de conquista ni un relato de héroes y trofeos. Fue ante todo una enseñanza. En medio del hielo y la soledad, un aullido frágil recordó a un hombre que la vida puede depender de lo más inesperado. Muchos piensan que los lobos son solo depredadores, sombras que acechan en la noche. Pero esta historia demuestra que son mucho más que esos. Son guardianes invisibles de los bosques, voces que mantienen vivo el equilibrio de la naturaleza. Su canto, que durante siglos ha sido temido y malinterpretado, puede ser también un símbolo de esperanza. Daniel aprendió que la gratitud no siempre se expresa con palabras o con gestos visibles. A veces se trata simplemente de respetar,
de dejar que lo salvaje siga siendo salvaje, de entender que la verdadera conexión con la naturaleza no nace de la posesión, sino de la convivencia y el respeto mutuo. El mensaje que nos deja es claro: cada aullido en la montaña puede ser más que un llamado de manada, puede ser un recordatorio de que la vida frágil y poderosa al mismo tiempo merece ser protegida. Si esta historia te conmovió, recuerda que los lobos y muchos otros animales aún enfrentan amenazas, trampas, persecución, pérdida de hábitat. La mejor manera de honrar relatos como este es apoyando la conservación y el respeto hacia ellos. Si quieres más historias como esta, suscríbete al canal y comparte este video. Cada vista, cada comentario y cada gesto de apoyo ayuda a difundir un mensaje de respeto hacia la vida salvaje. Y si está en tus manos, apoya a organizaciones que trabajan por la protección de los lobos y de todos los animales que mantienen el equilibrio de nuestros ecosistemas.